calloso comienza entre la 8ª semana y termina en las 20 semanas. A las 20 semanas de gestación se asume que todo el cuerpo calloso en todos los seres humanos tiene que estar 100% bien formado. La única diferencia es que está relativamente muy pequeño en relación con el adulto, porque obviamente en el adulto a medida que va creciendo va aumentando en tamaño, pero se puede decir que como cuerpo calloso ya está exactamente bien formado, pero prácticamente también en su 100% está súper recontra que cruzado de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por aquellas fibras comisurales que cruzando de un hemisferio al otro y del otro hemisferio en el sentido inverso forman directamente al cuerpo calloso. Creo que si se acuerdan, que les mencioné que si este fuera un dibujo de la corteza, o del cerebro, perdón, y estando dividido y a la vez unido por el cuerpo calloso, en un principio el cuerpo calloso es relativamente hueco, y yo suelo decir que es como un sarcófago o como un ataúd vacío. Pero resulta que a medida que también se está formando el cuerpo calloso, pocos días y poco tiempo después, mientras él se está formando, la corteza también se comienza a formar. Y a medida que también se está formando la corteza, a partir de la 5ª semana, 3 semanas antes de que él empiece a formarse, el prosencéfalo se divide adecuadamente en diencéfalo para todas las estructuras de la línea media, pero telencéfalo para todo lo que es hemisferios cerebrales, básicamente, y para lo que está dentro de los hemisferios cerebrales, que son los ventrículos laterales. Entonces, no queriendo meterme aún en cómo se forma la corteza, pero en esta corteza primitiva, las únicas neuronas que no van a salir, escuchen lo que les digo, las únicas neuronas inmaduras que no van a salir de las cavidades ventriculares, porque hago una pequeña excepción, las neuronas que viajan a través de la sustancia blanca para formar la futura corteza cerebral del feto, del neonato y del adulto, tienen que viajar desde las profundidades de las cavidades ventriculares y cubrir un largo trayecto desde los ventrículos laterales hasta la corteza cerebral y formar adecuadamente que deben viajar desde la única excepción, miren que lo recalco, la única excepción en el que la corteza tiene, antes de que las neuronas que forman la corteza migren desde las cavidades ventriculares profundas hacia la superficie más externa en relación con los hemisferios cerebrales, la única excepción a eso son neuronas que telencefálicamente se forman mucho más primitivamente en la corteza cerebral. Pero el propósito de esas neuronas no es quedarse ahí, sino que una vez que se han formado, proyectar fibras que son las futuras fibras comisurales o de comisuración. Pero estas fibras comisurales o de comisuración, el propósito es de izquierda a derecha cruzar la línea media, traspasar al cuerpo calloso e irse al otro lado, y lo mismo hacen las del otro lado y viceversa. Creo que sí me entiende la idea. Cuando termina por formarse esta comisuración y ya el cuerpo calloso ha sido atravesado de izquierda a derecha, estas neuronas se pierden en el firmamento, por decirlo en forma jocosa, desaparecen las fibras comisurales iniciales, las que cruzaron la sustancia blanca, pero solamente se mantienen las fibras que se quedaron en el interior del cuerpo calloso para quedarse ahí rellenándolo, por decirlo de otra manera, ¿sí? Y en ese momento el cuerpo calloso ya pasó a ser 100% mielinizado por fibras comisurales. Eso ocurre invariablemente en la semana 20. Luego a la semana 20 ya no hay neuronas telencefálicas que a su vez proyecten axones de comisuración o comisurales
porque estos ya desaparecen. Y además que desaparecen los axones, desaparecen las neuronas que proyectan esos axones. Para que esos neuronas proyecten axones, estas neuronas mismas y los conos de inicio de cada uno de esos axones fabrican una proteína que se llama axonina, y en particular axonina 1. La axonina es una proteína que es la que ofrece la capacidad de que de un lado al otro las fibras comisurares que salen de las neuronas primitivas telencefálicas crucen de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La axonina, después de la semana 20, deja de ser producida porque justo en la semana 20 desaparecen las neuronas telencefálicas, desaparecen las fibras comisurales, pero solamente se mantienen las fibras comisurales que pasaron directamente en el interior del cuerpo calloso. Y en ese momento el sarcófago pasa a tener, como digo yo, un cadáver en su interior, porque ya está 100% relleno de sustancia blanca, o sea, de fibras comisurales. A partir de la semana 20 ya no puede haber cruce de fibras comisurales porque ya paró el proceso, pero el cuerpo calloso sí puede ir creciendo en forma de diámetro y va creciendo a medida que nosotros vamos creciendo en tamaño. ¿Alguien tiene un borrador? Cuando eso comienza a suceder, el sistema nervioso crece invariablemente y diencefálicamente hablando desde la superficie más dorsal hasta la superficie más ventral. Es más, en el sistema nervioso existen 3 axiomas que siempre se cumplen. Se puede decir que crece de caudal a rostral, o sea, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, o sea, de dorsal a ventral, y de la línea media hacia afuera, o sea, de la línea media hacia la periferia. Y la mayoría de los procesos o etapas de cada una de las que ya hemos visto y vamos viendo en relación con la embriogénesis cumplen prácticamente siempre o casi siempre estos 3 principios: de crecer o desarrollarse de abajo hacia arriba, o sea, de caudal a rostral, de dorsal a ventral, o sea, de atrás hacia adelante, y de la periferia o desde adentro hacia la línea media o hacia afuera. Entonces, línea media y hacia afuera. En relación con el aún primitivo cuerpo calloso, este cuerpo calloso comienza luego a proyectarse de atrás hacia adelante. Entonces, si lo hacemos más o menos de esta manera, tendría esta forma esquemáticamente hablando. Y lo podemos dividir de atrás hacia adelante en 3 placas o primordios. Primordios porque son primigenios. La placa más dorsal será llamada la placa o primordio comisural. Esta placa o primordio comisural va a formar, obviamente, siempre con mayor proporción de diámetro y de longitud y de fibras al cuerpo calloso, al septum pellucidum y a la comisura blanca anterior. Luego, este primordio de placa comisural se sigue proyectando y sigue creciendo de atrás hacia adelante. Es como que va creciendo y va creciendo siempre hacia adelante. Y al crecer hacia adelante origina este segundo primordio que está acá. Y este de acá se llamará placa o primordio quiasmático. Este primordio quiasmático da origen, la palabra mismo lo dice, al quiasma óptico y al nervio óptico. Y este de aquí, el que está en medio, sigue proyectándose hacia adelante para terminar en su parte más ventral, formando la placa o primordio hipotalámico.
Esta placa o premorio hipotalámico, la palabra mismo lo dice, dará origen al hipotálamo, y luego el hipotálamo se proyecta hacia abajo para formar la glándula hipófisis. Creo que está relativamente sencillo. ¿Sí? Ok. Ahora, mientras se está formando el cuerpo calloso, y en pocas palabras se está formando el prosencéfalo, que es, vuelvo y repito, la segunda etapa de la embriogénesis, también ocurren dentro de esta etapa de formación del prosencéfalo varias subetapas. La primera se llamará de formación del prosencéfalo, que no tiene como que mucha ciencia. Luego existe la de la división del prosencéfalo y al final el desarrollo de todas las estructuras de la línea media. Por si acaso, al referirme al tercero de estas subetapas del desarrollo de la línea media, me acabé hace un rato de referir a las estructuras que resultan del desarrollo de la línea media. O sea, la placa o primordio comisural, que origina al cuerpo calloso, a la comisura blanca anterior y al septum pelúcido. Luego hacia adelante, la placa o primordio quiasmático, que origina el quiasma óptico y el nervio óptico. Y luego más hacia adelante, la placa o primordio hipotalámico, que origina el hipotálamo y la hipófisis. A eso me refería, o me refiero, con desarrollo de la línea media. En relación con la división puede ser en sentido horizontal, en sentido transversal y en sentido sagital. Cuando hablamos de la división de la formación del prosencéfalo desde el punto de vista del plano horizontal, este plano horizontal es para que termine formando los bulbos olfatorios, los globos oculares, no el nervio se forma en el desarrollo de la línea media, y todos los fascículos que quedan de seguirse formando de sustancia blanca, los que se les ocurre. Cuando se divide el desarrollo del prosencéfalo en el sentido o en el plano transversal, o sea, así, es para separar adecuadamente al telencéfalo, para que se hagan dos estructuras hemisféricas, y separarlo del diencéfalo, que es una estructura de la línea media, o sea, es impar, una sola. Y cuando se divide el desarrollo del prosencéfalo desde el punto o plano, desde el punto de vista sagital, es para formar a los ganglios basales, o sea, me refiero al núcleo caudado, al putamen y al globo pálido. También para formar los ventrículos laterales y también para formar adecuadamente los hemisferios cerebrales. Todas estas etapas o subetapas pueden sufrir patología. En relación con formación, se las voy a mencionar nada más, pero lo pueden ver en cualquier libro para que vean gráficas. Generalmente este tipo de patologías no hay muchas gráficas, por lo menos en nuestro país, porque son patologías que lamentablemente son incompatibles totalmente con la vida. En relación con la formación, las patologías se llamarán atelencefalia, y aprosencefalia. Atelencefalia significa que no se formó el telencéfalo, pero que sí se alcanzó a formar el diencéfalo. Aprosencefalia significa que no se formó ni el telencéfalo ni el diencéfalo. Repito, atelencefalia significa que no se formó el telencéfalo, pero sí se forma adecuadamente el diencéfalo.
Aprosencefalia significa que no se forma adecuadamente ni el telencéfalo ni el diencéfalo. En relación a la división, las dos patologías que existen son la holoprosencefalia y la holotelencefalia. Estas dos patologías en particular siguen siendo incompatibles con la vida. Pero ¿cuáles son las características en particular de estas dos? Uno, ¿cuántos ventrículos laterales tenemos? Por lo menos groseramente hablando. Tenemos del lado izquierdo, los del lado izquierdo, y tenemos los del lado derecho. No se preocupen en contestarme si hay hasta frontal, si hay astas esfenoidales o temporales, o si hay astas occipitales, sino o de un lado o del otro. Pero imagínense que mientras está sucediendo la formación, división y desarrollo de la línea media, precisamente no se forma quién en particular que ya vimos desde la clase pasada, el cuerpo calloso. Si no se forma el cuerpo calloso, se puede decir que prácticamente, aunque no en un 100%, suele haber una fusión, al no haber cuerpo calloso, que los separe, pero que a la vez los una. No existe una fusión desde el cuerpo calloso. Y en cierta forma se puede decir que el hemisferio del lado izquierdo se termina fusionando con el del lado derecho, porque a expensas de que no se forma el calloso, que los separa, pero a la vez los divide, no sé si me hago entender, los divide en izquierdo y derecho, pero a la vez los separa en izquierdo y derecho, pero a la vez lo izquierdo y lo derecho lo une, no sé si me hago entender. Si este es mi cuerpo calloso, este es mi hemisferio izquierdo, lo separa el derecho, lo separa, pero los une, es contradictorio. Pero si no se forma en una forma casi invariable el izquierdo con el derecho, al no haber quien los separa y a la vez los una, hace que se unan los dos hemisferios y se transforman en un hemisferio solamente, ¿sí? Dividido en un lado izquierdo y derecho, pero ya no hay dos hemisferios divididos. Y al no suceder esta división de un hemisferio izquierdo del derecho y formar, como quien dice, un solo cuerpo hemisférico global, imagínense qué pasaría con los ventrículos laterales izquierdo y derecho. Se fusionan y se transforman en un ventrículo único. No sé si me van a entender. Entonces, en vez de haber del lado izquierdo y derecho, es un solo megahueco, por decirlo así. Entonces hay, primero, un ventrículo único. Como invariablemente esta división, formación y desarrollo de la línea media ocurre en una época en que también los arcos branquiales están formando todo lo que es estructura del macizo facial, todas estas patologías van a ir en relación con déficits focales, óseos, musculares y esqueléticos. ¿De quién? De toda la estructura de donde proceden básicamente los arcos branquiales, o sea, a quienes originan los arcos branquiales. Por lo tanto, todo este tipo de patologías que son neurológicas hacia adentro, pero están siendo o se pueden asumir que existen si ustedes ven patologías o anomalías faciales por fuera, ¿sí? Por lo tanto, además de haber patología por dentro, también hay anomalías faciales que son visibles, ustedes las pueden ver. Y esas anomalías faciales son un pocotón. Por ejemplo, la ciclopia o ciclopía. Niños en los que el globo ocular del lado izquierdo se fusionan con el del lado derecho y forman un solo ojo. Obviamente esto es incompatible con la vida, pero sí se suele ver. 3. Si se fusiona el bulbo olfatorio del lado izquierdo con el bulbo olfatorio del lado derecho, ya no son dos bulbos olfatorios, sino solamente uno. Y a eso se le llama abimencefalia. Y también suele haber algo muy característico de la nariz, una nariz deformada, aplanada, aplastada y achatada, por decirlo así. Y a eso se llama probóscide. Pero lo más frecuente, y que sí es compatible con la vida, y que se van a topar 1000 millones de veces en la vida, es con la fisura palatina, con labio leporino y con paladar hendido. Creo que lo han escuchado, asumo que en embriología o quizás en anatomía. Estas patologías sí son compatibles con la vida. Pero con eso, ¿qué quiero decirles? Que si ustedes ven un niño con fisura palatina, con labio leporino o con paladar hendido, lo más probable es que tenga una patología de cuerpo calloso.
Es lo más probable en más del 99% de los casos. O sea, sin ser ustedes ni magos, ni tener una imagen de resonancia magnética o tomografía en su cabeza, pero pueden asumir que un chico grande con una fisura palatina o con un labio leporino, con un labio mal formado, ese chico, por obligación, tiene que tener una patología de cuerpo calloso. Y básicamente que tiene que ver con la división, formación y desarrollo de todas las estructuras de la línea media, pero en particular siempre con el cuerpo calloso. ¿Sí me entienden? Sí, ok. Te escucho.